Start stepping up. Bang! Bang! It's time to level up your game. Introducing the all-new ESPN app. All of ESPN, all in one place. Your home for the most live sports and the best championship moments. The electricity is palpable. Step up your game with no annual contract required. It's the ultimate fan experience. Level up for more on the ESPN app or at stream.espn.com. Sign up now. ¿Qué pasaría si el lugar donde puedes ser completamente libre, restaurado y escuchado, está más cerca de lo que imaginas? ¿Y si la respuesta que tanto has buscado no está en un sermón ni en una multitud, sino en el silencio de una habitación cerrada, donde solo estás tú y Dios? Jesús no dejó la oración al azar. No la presentó como un ritual complicado, ni como una obligación religiosa. Él habló de intimidad, de secreto, de conexión real. En un mundo saturado de ruido, distracciones y máscaras, aún sabemos lo que es cerrar la puerta, apagar el mundo y abrir el corazón. Nos hemos acostumbrado a orar con prisa, sin presencia, a hablar con Dios pero sin esperarlo. Mateo 6 nos confronta con una verdad poderosa. Dios está esperando en el aposento secreto, no para juzgarte, no para ignorarte, sino para escucharte, restaurarte y hablarte. ¿Estás dispuesto a entrar? Mateo 6:5 se narra: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús no comienza enseñando cómo orar. Primero enseña cómo no hacerlo. Y esta distinción no es menor, porque no toda oración agrada a Dios. No todo acto piadoso tiene aprobación del cielo. Hay oraciones que nacen del alma y otras que nacen del ego. La palabra clave aquí es hipócritas. En el griego original, hipócrites se usaba para describir a los actores del teatro que se ponían máscaras para representar un papel. Jesús está diciendo: hay quienes oran con una máscara puesta. No oran para hablar con Dios, sino para impresionar a los demás. No buscan intimidad. Buscan aplausos disfrazados de devoción. Observa que Jesús no dice que oran en casa, ni en lo secreto, sino de pie en las sinagogas y en las esquinas. ¿Por qué? Porque allí está el público. Allí pueden ser notados. Allí pueden construir una imagen espiritual mientras su corazón permanece vacío. Y aunque estas oraciones pueden parecer piadosas, Jesús declara algo contundente: ya tienen su recompensa. No dice que Dios les responderá. No dice que serán escuchados. Su recompensa fue humana: el reconocimiento superficial, los halagos, las apariencias. Pero el cielo permanece en silencio ante la oración fingida. Aquí hay una advertencia profunda. La oración puede convertirse en un escenario. Si el corazón no está postrado, puedes decir palabras correctas y estar completamente desconectado. Puedes parecer fervoroso y estar espiritualmente frío. Jesús no condena la oración pública. Lo que denuncia es la intención egoísta detrás de ella. Lo que busca es que el corazón esté alineado con el propósito verdadero, encontrarse con el Padre, no con el prestigio. Y eso nos confronta. ¿Por qué oramos? ¿Porque amamos estar en la presencia de Dios? ¿O porque queremos que otros vean que somos espirituales? ¿Hablamos con Dios porque confiamos en Él? ¿O porque es lo que se espera de nosotros? El corazón del verdadero adorador no busca plataformas, busca presencia. No le interesa el reconocimiento, le interesa el rostro de Dios. No se esfuerza por sonar correcto, se derrama con verdad. Y aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, el cielo lo escucha. Mateo 6:6 se narra: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Jesús no simplemente nos exhorta a orar, sino que nos indica dónde y cómo debe desarrollarse esa comunión sagrada. No es en las plazas, ni en medio del bullicio, ni frente a una audiencia. Es en lo íntimo. El Maestro dice: entra en tu aposento. Un llamado a retirarse del escenario del mundo para ingresar al santuario del alma. El aposento es más que un cuarto físico. Es el lugar del encuentro con lo eterno, donde el alma se despoja de todo
y se presenta desnuda ante Dios. Cerrar la puerta no es un gesto trivial, es una declaración espiritual. Es decidir apagar el ruido del mundo exterior y también silenciar las tormentas interiores. Es dejar fuera las distracciones, los afanes, el orgullo, las máscaras. Cerrar la puerta es separar lo sagrado de lo superficial. Es decirle al alma, ahora es solo Dios y yo. En ese acto hay una rendición total, del tiempo, de los pensamientos, del corazón entero. El aposento secreto no necesita grandes decoraciones ni palabras rebuscadas. Lo que pide es presencia genuina, entrega sincera. Allí no hay espectadores, no hay personajes, no hay papeles que representar. Solo está el creyente y su Padre. Y ese es precisamente el terreno donde la oración florece con más poder, en la soledad habitada por Dios. Este espacio invisible a los ojos del mundo es el lugar donde el cielo se abre. Es allí donde el corazón es sanado, donde las cargas se alivian, donde la fe se fortalece. En el aposento, lo eterno invade lo cotidiano. Lo invisible se vuelve tangible. El tiempo se detiene y la voz del Padre se hace real. No es un lugar de evasión, sino de formación. Allí no escapamos de la realidad. La enfrentamos con la fuerza que solo proviene de la intimidad con Dios. Es en ese rincón secreto donde nacen las decisiones más sabias, las lágrimas más limpias, las convicciones más firmes. Lo que el mundo desprecia como oculto, el cielo lo honra como sagrado. Dios no espera que lo encuentres en medio del ruido, sino en el silencio escogido, en el lugar cerrado, apartado, humilde. Ese es su territorio preferido. En ese lugar, Él te espera cada día, no para juzgarte, sino para abrazarte, no para exigirte, sino para renovarte, no para llenarte de normas, sino para darte dirección, consuelo y propósito. Mateo 6, 6b se narra. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús nos revela un misterio que transforma la manera de entender la oración. Dios ve en lo secreto. No hay rincón del alma que le sea oculto. No hay susurro que no escuche. No hay lágrima derramada en soledad que no sea registrada en su memoria eterna. El mundo mide lo visible, lo público, lo celebrado, pero Dios se inclina hacia lo que sucede en lo escondido. Muchos buscan la recompensa de los hombres, aprobación, estatus, reconocimiento. Pero el Padre Celestial busca otra clase de ofrenda, una comunión real que nace del amor, no del interés. Una entrega que no busca ser vista, sino aceptada. Y a esa oración, la que nace del silencio y la honestidad, Dios promete responderla. Pero no responde solo con palabras. Él recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? A veces no es lo que pedimos, sino algo mayor, una transformación interior. Paz donde había ansiedad, fortaleza donde había debilidad, sabiduría donde había confusión, presencia donde había soledad. La recompensa del secreto no siempre se mide en bendiciones materiales, sino en la revelación creciente del carácter de Dios en nuestra vida. Jesús asegura que el Padre ve. Ah, Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a spin class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. Su mirada no es distante ni indiferente. Es una mirada que penetra hasta lo más profundo del corazón. Él ve la fe cuando nadie más la reconoce. Ve la lucha interna cuando no puedes explicarla. Ve la fidelidad cuando otros no la valoran. Ve tu perseverancia en medio de noches oscuras. Y cuando Él ve, Él actúa. La promesa es clara. Te recompensará en público. No porque busquemos aplausos, sino porque lo que se siembra en lo secreto, tarde o temprano, florece a la luz. Las respuestas vendrán. El fruto llegará. La mano de Dios se manifestará. Y será evidente que no fue por apariencias ni estrategias humanas, sino por la fuerza del aposento cerrado. El secreto con Dios produce frutos visibles, no por vanagloria, sino para que otros sepan que la comunión con el Padre tiene poder real. Esa vida oculta en oración es la raíz de una fe firme, de decisiones sabias,
de autoridad espiritual. Quien cultiva lo invisible con Dios, verá lo visible transformado por Él. El mundo premia lo espectacular. Dios recompensa lo sincero. Y ese tipo de oración no se aprende en los escenarios, sino en la intimidad. No se trata de convencer a Dios con palabras, sino de rendirse a Él con todo el corazón. Y cuando lo haces, el cielo lo nota, porque el Padre está allí, presente, atento, esperando, viendo y dispuesto a responder de formas que superan tu entendimiento. Mateo 6:7 se narra: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús dirige ahora su enseñanza hacia un error común en la espiritualidad: creer que la eficacia de la oración depende de la cantidad de palabras o de su repetición constante. En su época, los paganos, a quienes él llama gentiles, solían invocar a sus dioses con largas listas de frases repetidas, pensando que por su insistencia verbal tendrían más posibilidad de ser escuchados. Pero el Dios verdadero no se mueve por fórmulas ni repeticiones vacías. Él responde a los corazones sinceros. Las vanas repeticiones no son oraciones fervientes que se hacen con fe y constancia, sino palabras que carecen de sentido, devoción o dirección, dichas por costumbre o superstición. Es repetir sin pensar, hablar sin alma, pedir sin fe. Es usar muchas palabras, pero estar lejos de la presencia. Es llenar el tiempo, sin llenar el corazón. Jesús no está prohibiendo que oremos por algo varias veces, él mismo lo hizo en Getsemaní, sino que nos invita a evitar la automatización espiritual, a no convertir la oración en un ritual sin vida. La clave no está en repetir lo mismo, como si Dios estuviera sordo o distraído, sino en presentarse ante Él con verdad y propósito. Cuando la oración se vuelve una rutina vacía, pierde su poder transformador. Se convierte en un monólogo, pero cuando nace del alma, aunque sea breve, puede mover el cielo. No se necesita una oración larga para tocar el corazón de Dios. Se necesita una oración honesta. Un Padre, ayúdame con lágrimas puede ser más poderoso que un discurso elaborado sin convicción. Jesús está llamándonos a la profundidad, no a la apariencia, a la intimidad, no a la repetición automática. La oración no es una técnica para manipular a Dios, es una rendición para ser moldeados por Él. No es un acto para acumular mérito, sino una vía para construir relación. El problema de muchos no es que no oran, sino que oran sin intención, sin conciencia, sin expectativa. Pero el Dios vivo no responde a fórmulas, responde a la fe. Él no está impresionado por la elocuencia, sino tocado por la humildad. Y cuando ve que la oración brota de un corazón que confía, aunque sea en silencio, Él escucha y responde. No es cuántas veces oras, sino cómo lo haces. No es el volumen de tus palabras, sino la verdad que contienen. Porque el poder de la oración no está en lo que decimos, sino en a quién se lo decimos, y desde qué lugar del alma lo decimos. Por eso Jesús dice, no usen vanas repeticiones, porque nuestro Dios no necesita convencerse. Solo necesita que nos acerquemos a Él como hijos que confían. Mateo 6:8 se narra, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Esta declaración de Jesús rompe con toda idea de que debemos persuadir a Dios para que nos escuche. El Padre no es un juez frío que necesita ser convencido con argumentos. Es un Padre que ya conoce nuestras necesidades antes de que nuestras palabras sean pronunciadas. Esta verdad no anula la oración, la engrandece. Le da un propósito más elevado. No pedir para informar, sino pedir para conectar. Cuando Jesús dice que el Padre sabe, está revelando el nivel más íntimo de la relación entre Dios y sus hijos. Él conoce tus pensamientos antes de que los formes, tus temores antes de que los confieses, tus lágrimas antes de que rueden por tu rostro. Orar no es revelarle a Dios algo que ignora. Es permitirle que nos moldee con su sabiduría lo que muchas veces no entendemos. A veces llegamos a la oración como si Dios no estuviera al tanto de nuestro dolor o nuestras luchas, como si tuviéramos que convencerlo de intervenir. Pero Jesús nos libera de esa carga. Nos dice,
Él ya sabe. Y no solo sabe lo que necesitas, sabe cuándo lo necesitas, cómo lo necesitas y cuánto necesitas. Incluso sabe cuándo no necesitas lo que estás pidiendo. Esto nos enseña que la oración no es una herramienta para obtener deseos, sino una vía para alinear nuestra alma con la voluntad perfecta del Padre. Dios no responde basándose en nuestra insistencia ni en nuestra desesperación, sino en su sabiduría eterna y en su amor por nosotros. No ora mejor quien más habla, sino quien más confía. Entonces, ¿por qué orar si Él ya lo sabe? Porque la oración no es para cambiar a Dios, sino para que Él nos transforme a nosotros. Oramos para reconocer nuestra dependencia, para rendir nuestro corazón, para recibir su paz y para abrir nuestro espíritu a su dirección. La oración no es una transacción, es una relación. Este versículo también revela que el Padre es accesible, atento y activo. No es un Dios lejano que espera que tú sepas qué decir para ayudarte. Es un Dios cercano que ya está obrando incluso antes de que tú abras la boca. Eso debe llenar nuestro corazón de descanso. Si Él sabe, puedo soltar. Si Él sabe, puedo confiar. Si Él sabe, puedo callar y aún así estar en comunión con Él. La oración, entonces, no se convierte en una obligación ni en una técnica, sino en un refugio. Un espacio donde dejamos de correr y empezamos a confiar. Donde dejamos de luchar por el control y empezamos a rendirnos al amor de un Padre que sabe lo que es mejor. Mateo 6:9. Se narra: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego de enseñarnos qué no hacer en la oración, Jesús nos muestra cómo orar, no con fórmulas rígidas. Breathe deep. Imagine your legs more limber in Duluth Trading Double Flex Denim. Envision euphorically squatting for that can of suds, bending for your toolbox in a state of bliss, lunging for your laser level on a whole new level. Relax and allow the flex to fill you with ability. Find your inner flex in Double Flex Denim only at Duluth Trading. This podcast is brought to you by Carvana. Got a car to sell but no time to waste? Hop on to Carvana.com to get a real offer for your car in seconds. All you have to do is enter your license plate, answer a few quick questions, and if you accept the offer, Carvana will pay you as soon as you hand the keys over. They even offer same-day pickup in many cities. Save your time, score some cash, and sell your car the convenient way to Carvana. Pickup times vary. Fees may apply. For the McLaren Formula One team, speed is everything. When every second counts, there's no time to dig through data. Dropbox Dash finds what you need fast across all your work apps, so you can focus on what matters. Less busy work, more breakthroughs. High-performing teams rely on high-performing tools like Dropbox Dash. Learn more at dropbox.com/McLaren F1. Sino con un modelo que encierra la esencia de una relación verdadera con Dios. Cada palabra del Padre Nuestro es una puerta que abre dimensiones profundas de intimidad, humildad, entrega y confianza. No es una repetición automática, sino una guía sagrada para una vida de oración con sentido. Todo comienza con dos palabras que cambian todo: Padre Nuestro. No dice mi Dios lejano ni el Ser Supremo, sino Padre. Un título que evoca cercanía, afecto, pertenencia. No eres huérfano. No estás hablando con un extraño. Estás hablando con tu Padre. Pero es un Padre que está en los cielos, cercano pero soberano, íntimo pero todopoderoso. Tu oración no sube a un cielo vacío, sino a un trono lleno de gracia. Santificado sea tu nombre. No es solo una frase de respeto, sino una declaración de propósito. Que el nombre de Dios sea honrado, reverenciado y exaltado en mi vida, antes que mis propios deseos. En lugar de empezar pidiendo, Jesús nos enseña a comenzar adorando, a alinear nuestro espíritu con la majestad divina antes de presentar nuestras necesidades. Cuando primero santificamos su nombre, todo lo demás toma su lugar correcto. Este modelo de oración nos recuerda que orar no es ir directo a las listas de peticiones, sino alinear nuestro corazón con el trono de Dios.
El Padre Nuestro continúa con venga tu reino, hágase tu voluntad, y otras frases que profundizan aún más en este alineamiento espiritual. Pero en esta primera línea, solo en esta, ya encontramos una revelación poderosa. La oración es relacional, reverente y centrada en Dios. Jesús nos enseña que la oración madura no es la que empieza con dame, sino con santifica. No se trata de informarle a Dios de nuestras crisis, sino de recordarle a nuestra alma quién es Él. Santificar su nombre es reconocer que, por encima de mi afán, su gloria es lo primero. Por encima de mi urgencia, su voluntad es perfecta. Por encima de mi ego, su reino es eterno. Este primer paso del modelo de oración también nos libera de la ansiedad. Si Dios es nuestro Padre, y si su nombre es santo, entonces nada de lo que enfrentemos está fuera de su control. El corazón que aprende a santificar el nombre de Dios en medio del dolor es un corazón que experimenta paz, aun cuando el mundo esté en caos. Jesús no nos está enseñando una oración para recitar de memoria, sino un patrón para vivir. Comenzar cada oración con la conciencia de que hablamos con un Padre que es santo, cercano y eterno, transforma no solo nuestra forma de orar, sino nuestra forma de vivir. Mateo 6:10 se narra: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estas palabras de Jesús en el modelo de oración son una declaración radical de rendición total. No se trata solo de desear que Dios reine allá en el cielo o en un futuro lejano. Se trata de clamar que su reino invada nuestra vida ahora y que su voluntad sea hecha en nosotros y a través de nosotros, con la misma perfección y obediencia con que se cumple en el cielo. Cuando oramos venga tu reino, estamos abriendo la puerta a un reinado que transforma. El reino de Dios no es un sistema humano ni una institución religiosa. Es el gobierno justo, santo y amoroso de Dios sobre todas las cosas. Es la realidad espiritual que irrumpe en lo natural para restaurar, sanar, salvar y liberar. Es el reino de la verdad en medio de la mentira. El reino de la justicia en medio del abuso. El reino de la luz en medio de la oscuridad. Y cuando decimos hágase tu voluntad, no estamos hablando solo de resignación, sino de confianza. Es un acto de rendición profunda que declara: no quiero que se haga lo que yo creo que es mejor, sino lo que tú sabes que es perfecto. Esa oración cuesta, porque muchas veces nuestra voluntad entra en conflicto con la de Dios. Queremos controlar, dirigir, decidir, pero Jesús nos enseña a ceder el trono. Este versículo nos enseña a orar no desde la ansiedad del control, sino desde la libertad de la entrega. En lugar de construir nuestros propios reinos, Jesús nos llama a desear el suyo. En lugar de imponer nuestra agenda, a abrazar su plan eterno. En lugar de luchar porque se cumpla nuestra voluntad, a descansar en la suya. Y el modelo que Jesús da es contundente: como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo no hay resistencia a la voluntad de Dios. Los ángeles obedecen con gozo. Todo lo creado responde a su voz con reverencia. Esa es la imagen de la oración madura. Que en nuestra vida se cumpla la voluntad de Dios con esa misma disposición y prontitud. Orar así no es fácil. Implica morir al ego, al orgullo, a la necesidad de tener el control. Pero esa muerte trae vida. Cuando se hace espacio al reino de Dios en nosotros, su paz reemplaza la angustia, su verdad expulsa la confusión, su soberanía disuelve el temor. Orar por su voluntad es el camino a una libertad que el mundo no puede ofrecer. Este tipo de oración también nos cambia. Nos hace instrumentos del reino en medio de un mundo que necesita redención. Nos convierte en respuestas vivas al clamor: venga tu reino. Porque cuando su reino llega a nuestra mente, nuestras decisiones cambian. Cuando llega a nuestras relaciones, se sana el amor. Cuando llega a nuestras acciones, somos luz. Mateo 6:11 se narra: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después de reconocer la santidad de Dios, su reinado y su voluntad, Jesús nos enseña que también podemos acercarnos al Padre con nuestras necesidades cotidianas. No hay contradicción entre lo sagrado y lo práctico. Aquel que habita en los cielos también se preocupa por el pan de cada día que necesitas en la tierra. Esta petición parece sencilla, pero encierra un principio poderoso.
dependencia diaria. No dice, danos el pan de esta semana, ni asegura nuestro alimento por un mes, sino, dánoslo hoy. Jesús está llamando a una fe que se renueva cada mañana, a una confianza que no se basa en almacenar, sino en recibir con gratitud lo que Dios nos da, un día a la vez. Esta oración remite directamente a la experiencia del maná en el desierto. Dios alimentaba al pueblo de Israel cada mañana, pero prohibía que guardaran para el día siguiente, salvo en el sexto día. ¿Por qué? Porque Él quería enseñarles a confiar, no en lo acumulado, sino en su fidelidad constante. Jesús está trayendo ese mismo principio a nuestra vida espiritual. Cada día, el Padre tiene provisión para ti. El pan aquí no representa solo el alimento físico. Es símbolo de todo lo que necesitamos para vivir. Salud, fuerza, recursos, consuelo, sabiduría, dirección. Cuando oramos así, reconocemos que no somos autosuficientes. Necesitamos la provisión de Dios para lo físico y para lo espiritual. Y al pedirlo hoy, también estamos siendo invitados a vivir en el presente, sin ansiedad por el mañana. Jesús sabía que muchos de nosotros llevamos cargas de futuro. ¿Y si no alcanza? ¿Y si mañana falta? ¿Y si me despiden? ¿Y si se enferman? Pero esta oración corta esas raíces de temor. Nos enseña a confiar en que si Dios es nuestro Padre, no permitirá que falte lo esencial. Puede que no siempre tengamos lujos, pero su fidelidad asegura lo necesario. También hay humildad en esta frase. No exigimos, no imponemos, no reclamamos, pedimos, y al pedirlo como pan nuestro, reconocemos que no solo se trata de mí, es una oración comunitaria. Nos recuerda que mi provisión no debe ser egoísta, que lo que recibo de Dios también puede ser compartido, que así como Dios me da, yo también soy llamado a dar. Orar por el pan de hoy nos vuelve presentes, agradecidos y generosos. Nos recuerda que cada bendición viene de lo alto, y que así como hoy hay pan, mañana también habrá, porque Dios no falla. Su mano no se acorta, su amor no se agota. Mateo 6:12. Se narra. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos conduce ahora al corazón del Evangelio, el perdón. En la oración que Él enseña, después de pedir el pan diario, se abre paso una necesidad aún más profunda, ser perdonados. El alimento sostiene el cuerpo, pero el perdón restaura el alma. Al decir perdónanos nuestras deudas, reconocemos algo que el orgullo odia admitir: hemos fallado. No somos justos por nosotros mismos. Hemos acumulado una deuda moral y espiritual que no podemos pagar con buenas obras ni con excusas. Necesitamos gracia. Necesitamos que el Padre cancele lo que no podemos saldar. Jesús no usa la palabra pecados aquí, sino deudas. Esto nos revela una dimensión poderosa. El pecado es una deuda contra la santidad de Dios. Es como haber tomado algo prestado sin poder devolverlo. Pero en esta oración, Dios no solo nos invita a pedir perdón, sino que nos promete otorgarlo. Él no es un acreedor implacable, sino un Padre misericordioso que está dispuesto a borrar todo registro en contra nuestra cuando nos acercamos con humildad. Sin embargo, Jesús introduce una condición que no podemos ignorar. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí la oración se convierte en un espejo. No podemos pedir a Dios lo que no estamos dispuestos a ofrecer. El perdón no puede fluir hacia ti si está estancado en ti. Así como anhelas ser libre de tus culpas, debes liberar a los que te han herido. Esta petición une dos dimensiones: el perdón recibido y el perdón concedido. Jesús no los separa, los une en una misma línea, porque el alma que ha sido verdaderamente perdonada no puede aferrarse al rencor. El perdón de Dios no solo limpia el pasado, sino que también transforma el corazón para actuar como Él, con compasión, con gracia, con libertad. Pero perdonar no es fácil, a veces parece injusto, a veces duele. ¿Cómo soltar cuando el otro no pidió perdón? ¿Cómo liberar al que nunca reconoció su daño? Jesús no dice que sea sencillo, pero sí deja claro que es necesario, porque el perdón no es excusar, es liberar. Y cuando no perdonamos, no atamos al otro,
nos encadenamos a nosotros mismos. Perdonar no siempre significa reconciliación, pero sí significa soltar el derecho de venganza, dejar en manos de Dios el juicio y permitir que su gracia fluya libremente. Perdonar es decir, no llevaré esta carga un día más, ya no alimentaré este veneno, ya no viviré en esta prisión. Así como necesitamos que Dios borre nuestras faltas, otros también necesitan que soltemos las suyas. No es debilidad, es obediencia. Y es el camino hacia una paz que el rencor jamás podrá ofrecer. Mateo 6:13. Se narra: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Con esta última petición del modelo de oración, Jesús nos revela que la vida espiritual es una batalla real. No estamos caminando en terreno neutral. A diario, nuestra fe, nuestra mente y nuestro corazón son enfrentados por tentaciones internas y ataques espirituales externos. Por eso, esta oración no es un deseo simbólico, sino una súplica urgente que nace de un alma consciente de su fragilidad y de la grandeza del Dios que la guarda. Cuando decimos, no nos metas en tentación, no estamos acusando a Dios de tentar, pues la Biblia es clara en que Dios no tienta a nadie, Santiago 1:13, sino que estamos pidiendo que Él nos guíe lejos de situaciones donde nuestras debilidades puedan ser explotadas. Es una expresión de humildad que reconoce, Señor, sin tu ayuda puedo caer. Jesús nos enseña aquí que la oración no es solo un espacio para recibir provisión o perdón, sino una cobertura para la guerra espiritual. La tentación no siempre es obvia, a veces entra disfrazada de oportunidad, de deseo legítimo, de necesidad urgente. Por eso necesitamos luz. Necesitamos que el Padre nos dirija por caminos de rectitud y no nos deje seguir la senda del engaño. Y luego añade, mas líbranos del mal. Aquí la palabra mal puede referirse tanto al mal moral como también al maligno, al enemigo de nuestras almas. Esta petición es una declaración de dependencia. Señor, yo no puedo luchar solo. Líbrame, protégeme, rescátame. Es la voz del que sabe que hay fuerzas espirituales que buscan destruir, confundir, desgastar, pero también sabe que hay un Dios más grande, más fuerte y más fiel. Esta oración no nace del temor, sino de la confianza. No se trata de vivir aterrados por el mal, sino conscientes de que hay un poder mayor que reina sobre todo. Por eso la frase culmina con una declaración de victoria, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estas palabras finales son un ancla para el alma. Nos recuerdan que el reino no pertenece a los hombres, ni al enemigo, ni a las circunstancias. El reino le pertenece a Dios. El poder que sustenta el universo está en sus manos. La gloria que todo lo corona le pertenece solo a Él. Por eso podemos orar con valentía, caminar en libertad y confiar que nada puede tocar nuestra alma si estamos escondidos en su presencia. Esta última parte del Padre Nuestro no es una petición débil, sino una declaración de guerra espiritual con confianza total en la victoria de Dios. Jesús no nos enseñó a escondernos del mal, sino a enfrentarlo en oración, sabiendo que el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. En Mateo 6, Jesús no simplemente enseña a orar, nos invita a una revolución interior, nos llama a dejar la religiosidad superficial, el ruido de la vida, la necesidad de aprobación externa, y a entrar en el único lugar donde todo cambia, la intimidad con el Padre. La oración que Él modela no es una fórmula para repetir de memoria, sino un camino que transforma el corazón. Cada frase es una llave que abre una dimensión espiritual distinta. Adoración, rendición, dependencia, perdón, protección y gloria. No hay un solo rincón del alma que quede fuera. Jesús nos guía desde lo más alto de la reverencia hasta lo más íntimo del clamor humano. Y lo hace con una ternura impresionante, no como un juez que impone normas, sino como un hijo que nos enseña a hablar con nuestro Padre. Cuando oramos Padre Nuestro, recordamos que no estamos solos, que orar no es hablar con el vacío, sino con un Dios que escucha, que responde, que sostiene. Cuando decimos, santificado sea tu nombre,
exaltamos su majestad. Al pedir que venga su reino, nos abrimos a su soberanía. Al clamar por su voluntad nos rendimos. Al pedir el pan de hoy confiamos. Al pedir perdón nos liberamos. Al perdonar sanamos. Al clamar por protección descansamos bajo su cobertura. Jesús nos enseñó que la oración no es un evento, es una relación, que no está hecha para ser pública y ruidosa, sino íntima y poderosa, que no necesita muchas palabras, sino un corazón rendido. En un mundo que corre sin pausa, donde la espiritualidad se ha llenado de apariencias y superficialidad, Jesús nos está llamando a cerrar la puerta, a entrar en lo secreto, a volver al lugar donde todo comenzó, la presencia del Padre. Y en ese lugar no hay máscaras, no hay títulos, no hay pretensiones, solo estás tú y Dios, solo su voz y tu alma. Y en ese silencio sagrado, Él habla, Él consuela, Él revela, Él transforma, porque el aposento secreto no es un lugar físico. Es un estado del alma que decide buscar a Dios por quien Él es, no por lo que da. Este capítulo no es solo una enseñanza sobre cómo orar, es una llamada urgente al corazón, a dejar de vivir como si Dios estuviera lejos, a dejar de orar como si no escuchara, a dejar de llevar cargas que podríamos soltar en su presencia, a vivir en la intimidad, porque todo lo visible se define en lo invisible. Tu vida espiritual, tu paz, tu fuerza, tu dirección, no se forman en la exposición pública, se forman en el aposento, se construyen en secreto, y lo que se construye en secreto, Dios lo recompensará en público. No importa cuán rota esté tu vida, no importa cuán desconectado te sientas, hoy el Padre sigue esperando. En el aposento, en lo secreto, en lo profundo, y allí, donde cierras la puerta al mundo y abres tu alma al cielo, Dios te encontrará. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.